Bueno, hola a todos, mi nombre es José Betancourt y hoy voy a explicar un problema sobre temperatura y calor, que es un tema de física 2. Entonces, el problema tiene el siguiente enunciado. A una temperatura absoluta T0, un cubo tiene lados de longitud L0 y su densidad es ρ0. El cubo está hecho de un material con coeficiente de expansión de volumen beta. Demuestra que si la temperatura aumenta a T0 más delta T, la densidad del cubo es aproximadamente ρ0 por 1 menos beta delta T. Y nos dicen que utilizamos esta aproximación, que es solamente válida cuando el valor absoluto de x es mucho menor a 1. Entonces, dice, explique por qué este resultado es aproximado, solo es válido si el t es mucho menor que 1 sobre beta, y por qué cabe esperar que sí suceda en general. Y la segunda parte es una aplicación que es que tenemos un cubo de cobre que mide 1.25 centímetros por lado, está inicialmente a 20 grados Celsius y nos piden calcular el cambio en su volumen y en su densidad cuando su temperatura aumenta a 70 grados Celsius. Entonces, veamos por qué se cumple esa relación que nos da el problema. Tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos una expansión volumétrica o lineal, como quiera que la queramos ver, vamos a tener una expansión en el volumen del cuerpo, pero no vamos a tener un cambio en su masa, porque no va a llegar masa de algún lado para compensar el cambio en volumen que se está teniendo. Simplemente estamos cambiando las dimensiones del cuerpo, pero su masa se está redistribuyendo para que podamos tener esas nuevas dimensiones que vamos a obtener. Y eso va a ser crucial. Entonces, primero veamos cómo va a cambiar el volumen. Sabemos que el coeficiente de expansión volumétrica actúa o pues está definido implícitamente de la siguiente manera. El cambio delta V ante un cambio delta T va a ser el volumen inicial por este coeficiente por delta T. Entonces, de cierta manera, lo que me está dando este beta delta T es el cambio fraccional del volumen inicial que vamos a obtener. Y si yo despejo de esta ecuación, teniendo en cuenta que delta V es V final menos V0, y si al V final simplemente lo llamo V, vemos que este volumen es simplemente nuestro volumen inicial, que es este V0, más este cambio fraccional que surge de esa expansión volumétrica. Ahora, si volvemos a la densidad, sabemos que la densidad está definida como masa sobre volumen. Sabemos que la masa no va a cambiar, pero el volumen sí. Entonces, reemplazamos el volumen con este nuevo volumen que teníamos acá. Pero recordemos que masa sobre volumen inicial va a ser simplemente ρ0, que es nuestra densidad inicial, por el hecho de que al principio también tenía la misma masa y pues masa sobre volumen inicial es precisamente la densidad inicial. Pero nos queda aquí abajo este factor de 1 más beta delta t. Ahora, si se cumple precisamente lo que decía el enunciado, volvamos, que delta t es mucho menor a 1 sobre beta, eso lo que quiere decir que beta delta t es mucho menor a 1. Y si beta delta t es mucho menor a 1, podemos hacer la aproximación que nos dice el enunciado. Precisamente podemos reescribir esa expresión para la densidad que teníamos antes como ρ0 y este 1 más beta delta t a la menos 1, precisamente porque estaba dividiendo antes. Y vemos que aquí el exponente es menos 1. Acá vemos que simplemente lo que hace es bajar el exponente y termina multiplicando la x. Y si bajo el menos 1, lo que me queda es 1 menos beta delta t aquí. Y teniendo este 1 menos beta delta t, ya obtenemos la expresión que nos dice el enunciado. Ahora, la pregunta es ¿por qué esperaríamos que este beta delta t sea muy pequeño en los casos que nos interesan? Resulta que estos cambios en el volumen son muy pequeños en las regiones de temperatura que nosotros analizamos. Y en general, eso es parte de lo que nos permite hacer estas aproximaciones lineales para los cambios en volumen en términos de la temperatura. Si ya nos vamos a cambios muy abruptos, ya no se cumplen estas relaciones lineales, entonces ya de primerazo nuestro supuesto no se va a cumplir.
Entonces está un poco ligado el hecho de que podamos utilizar estas fórmulas para beta con el hecho de que estos cambios que nosotros tengamos aquí sean pequeños. Y en general, pues cuando estamos lidiando con sólidos, el sólido no puede cambiar mucho su estructura porque pues es probable que cuando ya los cambios de temperatura sean muy altos o algo por el estilo, tengamos una transición de fase o algo así. Entonces, en el régimen que nosotros nos importa, está ligado estos cambios pequeños en los volúmenes a el hecho de que podamos considerar el sólido como lo terminamos considerando usualmente. Ahora, volvemos a la aplicación. Los datos que nos daban eran este L0, que era 1.25 centímetros, que como tenemos un cubo, simplemente es L0 al cubo, el volumen, y este B0 entonces es 1.953 centímetros cúbicos. Este R0 es un dato de tabla que a 20 grados Celsius la densidad del cobre es 8.96 gramos por centímetro cúbico. Y bueno, nos dicen que el cambio en temperatura es de 20 grados Celsius a 70 grados Celsius. Pero si recordamos, un cambio de 1 grado Celsius es lo mismo que un cambio de un Kelvin. Y nos interesa más que todo trabajar en Kelvin porque nos da un poco más de perspectiva de que lo que importa son los cambios, perdón, en general importa más la temperatura absoluta que la temperatura en alguna escala específica. Digo que la temperatura en grados Celsius que tiene un cero desplazado, entonces es un poco más complejo. Ahora, el beta también del cobre también es un dato de tabla que es 4.99 por 10 a la menos 5. Y podemos ver que si nosotros invertimos esta relación, obtenemos un 1 sobre beta del orden de 10 a la 5 o 10 a la 4, como lo quieran ver. Y los delta T's que estamos hablando acá son del orden de 10 a la 2. Entonces se cumple esa aproximación que nosotros teníamos, que delta T es mucho menor a 1 sobre beta. Entonces ahora veamos lo siguiente. Si nosotros volvemos a nuestra ecuación de que delta B es B0 por beta delta T, obtenemos que el B final es B0, 1 más beta delta T. Y ahora vemos que tenemos una relación muy similar para ρ. Es como si este beta, como si este cambio fuera en vez de más beta delta T como teníamos en el volumen, menos beta delta T. Y esta relación, también haciendo el álgebra la podríamos concluir, nos dice que el cambio en ρ es menos ρ0 beta delta T. Y tiene sentido, como nosotros esperaríamos, si aumenta el volumen sin cambiar la masa, va a disminuir la densidad. Y va a disminuir precisamente en este mismo factor beta delta T en lo que aumenta el volumen. Entonces, es más fácil así para hacer los cálculos, calcular cuánto es este cambio fraccional, que es la intuición de qué es el beta delta T, que es precisamente 2.5 por 10 a la menos 3. Entonces, el volumen y la densidad van a cambiar en 2.5 milésimas de su valor original, que es muy pequeño. ¿Sí? Como incluso en un cambio de temperatura que puede considerarse relativamente grande para nuestras escalas a las que estamos acostumbrados, resulta un valor relativamente pequeño del cambio fraccional. Y reemplazando valores, vemos que el cambio en el volumen es 4.88 por 10 a la menos 3 centímetros cúbicos, partiendo de un volumen de casi 2 centímetros cúbicos. Y el cambio en la densidad es 2.24 por 10 a la menos 2 gramos por centímetro cúbico, de nuevo partiendo de una densidad que es casi 10 gramos por centímetro cúbico. Y eso sería todo para el problema. Gracias por escuchar.